Goku por Liz. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. Las enormes puertas de madera reforzada y hierro del reino de Danafor se alzaban imponentes al final del camino. Para los comerciantes y viajeros que hacían fila diariamente, cruzar ese umbral significaba protección, comercio y rutina. Para Goku, era simplemente la entrada a una civilización que le resultaba completamente ajena. Sus pasos eran lentos, haciendo un eco sordo sobre la tierra apisonada. Avanzaba sin mirar a nadie, con las manos abajo, mostrando una calma distante frente al bullicio que lo rodeaba. Su semblante plano y su mirada vacía reflejaban a la perfección ese gusto apagado que los milenios de aislamiento en el cosmos habían dejado en él. Ya no se movía con la prisa de antes. Ahora se tomaba su tiempo para observar cada detalle a su alrededor, asimilando el peso de volver a estar rodeado de vida. Al acercarse a la entrada principal, el flujo de personas se abrió sutilmente a su paso, alejándose de forma instintiva de su reservada presencia. Apostados a ambos lados del umbral de piedra, dos caballeros con pesadas armaduras custodiaban el ingreso. Al fijar la vista en él, sus posturas se tensaron al instante. Intercambiaron una mirada rápida de desconfianza al notar el extraño diseño de su doji de artes marciales de un negro absoluto, una prenda sin insignias ni metales que no encajaba en absoluto con la heráldica o las vestiduras comunes de Britania. De manera coordinada, los guardias dieron un paso al frente para cerrarle el paso directo, cruzando ligeramente sus lanzas antes de que pudiera dar un paso más. «Identifícate, viajero», ordenó uno de ellos, midiendo con la vista la imponente pero estática figura del Saiyajin. «No eres de por aquí. ¿Cuál es tu negocio en Danafor?» Goku se detuvo frente a las lanzas cruzadas. No hizo ningún ademán de ponerse en guardia, ni mostró la menor pizca de molestia o intimidación. Simplemente alzó la mirada de forma pausada, clavando sus ojos en el caballero que le había hablado. El silencio que se formó por un segundo fue denso, roto únicamente por el murmullo de la gente que esperaba detrás en la fila. «No tengo ningún negocio», respondió Goku con una voz tranquila, directa y carente de cualquier mala intención. «Solo quiero empezar a vivir en Danafor». Los guardias se miraron entre sí, visiblemente desconcertados por una respuesta tan simple y por la total ausencia de equipaje, carretas o pertenencias que un viajero común traería consigo para establecerse. En un reino medieval con estrictos controles, un hombre que aparecía de la nada con esa imponente presencia física y una actitud tan desapegada era, como mínimo, una anomalía que no sabían cómo registrar. «¿Vivir aquí? ¿Así sin más?», replicó el segundo guardia, apretando un poco más el agarre de su lanza. «Para entrar como residente necesitas registrar tu lugar de procedencia, pagar la tasa de ingreso o contar con el aval de algún ciudadano de Danafor». «¿De qué reino vienes, extranjero?». Goku miró fijamente el metal de las lanzas que aún bloqueaban su camino. La pregunta del guardia flotó en el aire, exigiendo una respuesta que encajara en la geografía de Britania, pero para él, los nombres de los reinos actuales carecían de sentido. «De un lugar muy lejano», respondió Goku con total honestidad, manteniendo los brazos abajo. «Uno que no creo que conozcan». El tono de su voz era tan extrañamente calmado que los guardias, en lugar de relajarse, se pusieron más alerta. En su oficio, la gente sospechosa solía ponerse nerviosa, mentir con prisa o mostrar hostilidad.
La absoluta indiferencia de este hombre los descolocaba por completo. Escucha, extranjero, no estamos para juegos, sentenció el guardia principal, dando un paso adelante. Sin procedencia clara, sin dinero y sin un propósito de comercio legítimo, no puedes pisar Danafor. Son las órdenes del rey. Así que da la vuelta y muévete de la fila, estás retrasando a los demás. Goku no se molestó. A estas alturas de su existencia, ya no le importaban las discusiones ni las muestras de autoridad. Él solo buscaba un reinicio, un lugar donde ver pasar los días de una forma ordinaria. Está bien, dijo simplemente. Sin discutir, dio media vuelta y caminó unos cuantos metros fuera del sendero principal. Se dirigió hacia un enorme y viejo roble que crecía a un costado del camino, a una distancia prudente de la entrada. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el grueso tronco y cruzando las piernas en su clásica postura de meditación, aunque manteniendo los ojos abiertos, contemplando el ir y venir de la gente. Las horas comenzaron a pasar. Para un mortal, esperar sentado bajo el sol durante todo el día habría sido un tormento de aburrimiento y frustración. Para alguien que había pasado eras enteras en la quietud, unas cuantas horas no eran nada. Goku observó en silencio cómo el sol alcanzaba su punto más alto y luego comenzaba a descender, tiñendo el cielo de Danafor con tonos púrpuras y anaranjados. Vio carretas entrar llenas y salir vacías, vio niños correr y escuchó las risas de los campesinos que regresaban de los campos. Esa vida, tan ruidosa y común, era justo lo que necesitaba presenciar. Los guardias de la puerta lo vigilaban de reojo cada tanto tiempo. Les parecía una locura que el hombre no se hubiera movido ni un solo centímetro en todo el día, permaneciendo allí como una estatua de piedra, sin comer, sin beber y sin mostrar el menor signo de cansancio. Finalmente, el crepúsculo cayó sobre Britania y las enormes antorchas a los lados de la muralla de Danafor fueron encendidas. El flujo de viajeros cesó y las pesadas puertas comenzaron a cerrarse lentamente con un quejido de metal y madera. Fue en ese momento de quietud cuando el sonido de una armadura pesada y pasos firmes resonó desde el interior del umbral. Un capitán de los caballeros sagrados cruzó las puertas justo antes de que se cerraran por completo, saliendo a supervisar el cambio de guardia nocturno. La luz de las antorchas iluminó su imponente armadura plateada y una mirada curtida por 1000 batallas. El capitán se detuvo a medio camino, acomodándose los guanteletes. Su vista, entrenada para detectar cualquier anomalía, no tardó en desviarse hacia la sombra del viejo roble, donde la figura solitaria de Goku permanecía sentada en la penumbra de la noche. ¿Quién es ese que está allá afuera?, preguntó el capitán, señalando con un leve gesto de la barbilla hacia el Saiyajin. Un vagabundo extraño, señor, respondió uno de los guardias del turno vespertino, cuadrándose ante él. Llegó por la mañana queriendo vivir en el reino, pero no tiene papeles, ni dinero, ni nos quiso decir de dónde viene. Le negamos la entrada y se ha quedado ahí sentado todo el día. No ha comido, no ha bebido y no se ha movido ni un centímetro. El capitán entrecerró los ojos, clavando su mirada en el hombre del árbol. A diferencia de los guardias comunes, un caballero sagrado podía intuir el peso de la disciplina física. Mantener una postura perfecta durante más de 12 horas, sin mostrar el más mínimo rastro de fatiga o impaciencia no era propio de un vagabundo. Era el sello de un guerrero de élite.
Quédense aquí, ordené del oficial con voz firme, mientras avanzaba hacia el exterior. Voy a hablar con él. El crujido de las botas de metal contra la tierra rompió el silencio de la noche a medida que el capitán se aproximaba. Goku no se movió, pero sus ojos se desviaron ligeramente hacia la figura imponente que ahora detenía su paso justo frente a él, bloqueando parcialmente la luz de las antorchas de la muralla. Durante unos segundos, el oficial no dijo nada. Se limitó a evaluar al Saiyajin con una mirada analítica. Un soldado común vería a un vagabundo obstinado, pero el capitán vio algo más. La respiración de Goku era increíblemente lenta y acompasada, su espalda permanecía recta sin el menor esfuerzo, y sus manos descansaban con una quietud que solo poseían aquellos que dominaban su cuerpo a la perfección. No había tensión en él, pero tampoco debilidad. Los guardias dicen que llevas aquí desde el amanecer, habló finalmente el capitán, con una voz profunda y rasposa. Y que pretendes quedarte a vivir en Danafor, pero no tienes intenciones de comerciar, ni oro para pagar el impuesto de residencia, ni un reino de procedencia que podamos verificar. Es verdad, respondió Goku con sencillez, sosteniéndole la mirada sin parpadear. No tengo nada de eso. Solo busco un lugar donde estar. El capitán arqueó una ceja, intrigado por la absoluta falta de timidez del extranjero. Cualquier persona normal se mostraría sumisa o nerviosa ante un caballero sagrado, pero este hombre hablaba como si estuviera conversando con un viejo conocido en mitad del campo. Danafor es un reino próspero, pero no mantenemos a hombres que solo quieren ver pasar los días de brazos cruzados, sentenció el oficial, cruzándose de brazos. Aquí todos aportan algo. Los artesanos su trabajo, los comerciantes sus mercancías, y los soldados su fuerza. Si de verdad no tienes un lugar a donde ir y tu intención no es causar problemas, dime, ¿qué es lo que sabes hacer? Goku guardó silencio por un breve instante. Desvió la mirada hacia las imponentes murallas de piedra y luego regresó sus ojos hacia el capitán. Su gusto por las batallas divinas y las grandes contiendas universales se había apagado hacía mucho tiempo, pero las artes marciales despiertas seguían siendo lo único real que le quedaba. Además, ingresar al ejército del reino parecía la forma más directa de conseguir comida, un techo y el anonimato que buscaba. Sé pelear, dijo Goku. La respuesta fue corta, pero la firmeza con la que pronunció esas dos palabras hizo que el capitán entornara los ojos. El oficial sonrió de medio lado, una mueca cargada de escepticismo pero también de curiosidad. Danafor siempre estaba en busca de hombres fuertes para sus filas, especialmente con las crecientes tensiones con los reinos vecinos. ¿Pelear, Todo el mundo cree que sabe lanzar un puñetazo hasta que se enfrenta a la espada de un verdadero soldado. El capitán dio un paso atrás y extendió la mano hacia la entrada del reino. El reglamento me prohíbe dejarte entrar como ciudadano libre bajo estas condiciones. Sin embargo, hay una excepción para los aspirantes al ejército. Si tus palabras no son una simple fanfarronería, te daré una oportunidad. Goku se puso de pie con un movimiento fluido y natural, sin dar muestras de entumecimiento a pesar de haber estado sentado 12 horas consecutivas. El capitán notó el detalle, reafirmando su sospecha de que ese hombre no era ningún improvisado. Cruzarás esa puerta esta noche, pero irás directo a los barracones de los reclutas, continuó el capitán, señalando el camino.
Mañana por la mañana evaluaré tus capacidades en el campo de entrenamiento. Si demuestras ser útil, se te asignará un rango, un sueldo y un lugar donde vivir dentro de Danafor. Si fracasas o si me haces perder el tiempo, los guardias te echarán a patadas antes del mediodía. ¿Tenemos un trato, extranjero? Me parece bien, asintió Goku con una leve y tranquila inclinación de cabeza. Gracias. El capitán se dio la vuelta e hizo una seña a los guardias de la puerta, quienes de inmediato levantaron sus lanzas y abrieron un espacio estrecho para permitirles el ingreso. Goku caminó detrás del oficial, cruzando finalmente el pesado umbral de madera y hierro. El capitán avanzaba a paso firme por las calles empedradas, con el metal de su armadura resonando en la quietud de la noche. Goku lo seguía a una distancia corta, manteniendo un andar pausado. A ambos lados de la vía, las casas de madera y piedra descansaban en silencio bajo la luz tenue de los faroles públicos. Para el Saiyajin, contemplar este entorno tan rústico era casi terapéutico. No había ruidos mecánicos ni las abrumadoras energías de las grandes metrópolis de su pasado. El mundo se sentía más pequeño, más simple, y eso era exactamente lo que su mente cansada necesitaba. Por cierto, mi nombre es Caín, dijo el oficial sin detenerse, quebrando el silencio de la caminata. Soy uno de los capitanes encargados del reclutamiento y la defensa del sector oeste. Si mañana demuestras tener lo necesario, yo mismo supervisaré tu integración. ¿Cómo te llamas, extranjero? Goku, respondió secamente, sin añadir títulos ni apellidos. El capitán Caín asintió, memorizando el nombre. Tras torcer en un par de esquinas, llegaron a una estructura alargada de piedra gris con grandes antorchas en la entrada. Se trataba de los barracones de los reclutas, el lugar donde dormían aquellos que aspiraban a portar el emblema de Danafor. Al cruzarse la puerta de madera, el olor a cuero, metal y madera vieja inundó el ambiente. El interior era una estancia amplia y sobria, repleta de filas de literas sencillas, donde ya descansaban decenas de jóvenes, algunos roncando pesadamente tras las extenuantes jornadas de entrenamiento físico. Caín se detuvo al inicio del pasillo principal y señaló una litera vacía al fondo de la habitación, cerca de una pequeña ventana enrejada. Ese será tu lugar por esta noche, sentenció el capitán en voz baja para no levantar a los demás. Hay ropa de cama limpia. Te sugiero que descanses. Los instructores de Danafor no tienen piedad con los recién llegados, y la prueba de mañana comenzará antes de que el sol termine de salir. Si no estás de pie al primer toque de queda, quedarás fuera automáticamente. Entendido, dijo Goku, asintiendo levemente en señal de agradecimiento. Caín lo observó una última vez, tratando de descifrar la absoluta falta de preocupación en el rostro del Saiyajin, y luego se dio la vuelta para salir del edificio, dejando al extranjero solo en el dormitorio público. Goku caminó en silencio hacia la litera asignada, cuidando de no hacer ruido para no perturbar el sueño de los reclutas. Al llegar, en lugar de recostarse como lo habría dispuesto cualquier hombre exhausto tras un largo viaje, simplemente se sentó en el borde del jergón de paja, apoyando los codos sobre las rodillas. Miró a través de la pequeña ventana enrejada. Desde su posición, se alcanzaba a ver el cielo nocturno de Britania, salpicado por miles de estrellas brillantes. Aquel cosmos era el mismo que él había vigilado y gobernado durante eones, pero ahora,
Contemplarlo desde abajo, metido en una habitación comunal de un reino medieval, le provocaba una extraña y pacífica sensación de desapego. Ya no había un universo que destruir, ni un equilibrio cósmico que mantener sobre sus hombros. Mañana sería el inicio de una rutina común. Entrenar, ganar dinero, conseguir un rango y ganarse un espacio propio en esa fortaleza de piedra. Cerró los ojos lentamente, respirando el aire fresco que entraba por la ventana, dejando que las pocas horas de la noche se esfumaran. El tiempo transcurrió sin que el Saiyajin durmiera realmente. No lo necesitaba. Permaneció en un estado de profunda calma hasta que los primeros y débiles destellos azules del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas de las paredes. De repente, el silencio de la madrugada fue destrozado por el estruendoso sonido de un heraldo tocando una campana de bronce en el patio exterior, seguido por los gritos secos y autoritarios de los instructores que irrumpían en los barracones. Arriba, escorias. Medio minuto para estar formados en el patio. El que se quede atrás limpiará las letrinas durante un mes. Bramó un sargento, golpeando los postes de madera de las literas con la parte plana de un hacha corta. El caos se apoderó de la habitación de inmediato. Los reclutas saltaron de sus camas maldiciendo entre dientes, tropezando entre ellos mientras intentaban colocarse las botas de cuero y ajustar sus cinturones a toda prisa. En medio de los empujones y la desesperación colectiva, Goku se puso de pie con total parsimonia. Alisó las solapas de su doji negro con una palmada suave y caminó hacia la salida con paso firme y constante, siendo el primero en cruzar la puerta del barracón bajo las miradas de desconcierto de los soldados instructores. El día de la prueba había comenzado. El patio de entrenamiento estaba cubierto por una fina capa de rocío matutino que humedecía la tierra. Los reclutas, tiritando por el frío de la madrugada y el cansancio acumulado, se alinearon en filas perfectas frente a una serie de pesados troncos de roble y rocas enormes destinadas a las pruebas de fuerza. El sargento a cargo, un hombre corpulento de mirada agria, caminaba frente a ellos arrastrando una pesada espada de práctica. A unos metros de distancia, sobre una plataforma de madera, el capitán Caín observaba la escena en silencio, con los brazos cruzados y la vista fija en el único hombre que no vestía el uniforme de lona gris del reino. Goku. Escuchen bien, gusanos. Bramó el instructor. La mitad de ustedes volverá a sus granjas antes del mediodía. En Danafor no queremos debiluchos. A la señal, cargarán la roca asignada y darán 10 vueltas al patio. Muévanse. Los jóvenes se lanzaron hacia los bloques de piedra con gruñidos de esfuerzo, doblando las rodillas y arqueando las espaldas, para levantar apenas unos centímetros el peso del suelo. Goku, sin embargo, caminó con calma hacia la roca más grande del lugar, una mole que requería normalmente el esfuerzo de 3 hombres corpulentos. Se agachó ligeramente y, usando solo una mano, la levantó del suelo como si estuviera sosteniendo una manzana. El patio entero se quedó en absoluto silencio. Los reclutas detuvieron sus movimientos, con los ojos abiertos de par en par, mientras el sargento se quedaba estupefacto, con la boca abierta. Goku comenzó a caminar a un paso perezoso, completando las 10 vueltas reglamentarias sin que su respiración se alterara lo más mínimo y sin cambiar su expresión plana. Al terminar, dejó caer la piedra con suavidad, levantando una pequeña nube de polvo. Las pruebas siguientes fueron una mera formalidad.
En la carrera de resistencia con armadura pesada, Goku avanzó a una velocidad que los ojos humanos apenas pudieron registrar, cruzando la línea de meta antes de que el segundo lugar hubiera completado un cuarto del trayecto. En la prueba de combate cuerpo a cuerpo, el instructor principal intentó atacarlo con una lanza de madera. El Saiyajin simplemente inclinó la cabeza un par de centímetros para esquivar la punta y, con un sutil e invisible toque con la punta de sus dedos en la armadura del sargento, lo mandó a volar varios metros hacia atrás, dejándolo sentado en la tierra, completamente desarmado y aturdido. Desde la plataforma, Caín soltó una pequeña risa, mezcla de asombro y tremenda satisfacción. Sus sospechas se habían quedado cortas. No había traído a un recluta, había traído a un monstruo. A partir de esa mañana, el destino de Goku dentro del reino cambió de forma radical. No pasó por los meses de servidumbre ni por los rangos inferiores de la milicia. Su fuerza, imposible de medir para los estándares de Britania, obligó a los altos mandos a saltarse todos los protocolos. El tiempo comenzó a transcurrir con rapidez en Danafor, convirtiéndose en un difuso pero pacífico desfile de estaciones para el Saiyajin. Pasaron los meses, el invierno cubrió de blanco las murallas de piedra, la primavera floreció en los valles circundantes, y el verano volvió a entibiar la tierra. Durante ese periodo, Goku se dedicó a cumplir con las misiones que se le asignaban. Despejar caminos de bestias salvajes, proteger caravanas comerciales de gran importancia y vigilar las fronteras más peligrosas del territorio. Para él, aquellas tareas no requerían el menor esfuerzo ni una sola gota de su verdadera energía. Lo hacía todo con una eficiencia silenciosa y letal, ganándose rápidamente una reputación legendaria entre los soldados. Lo llamaban el Dragón Negro, un hombre que aparecía en los momentos críticos, resolvía las batallas sin sudar y regresaba al reino sin pedir glorias ni celebraciones. 3 años después, la vida de Goku finalmente había alcanzado la estabilidad y el anonimato que tanto había anhelado al abandonar los asuntos cósmicos. Su desempeño impecable lo había llevado a escalar hasta la cúspide militar de Danafor, ostentando ahora el prestigioso rango de Caballero Sagrado de Élite, una posición que solo compartía con los guerreros más poderosos del reino, incluido el propio Caín. Gracias a la generosa paga que conllevaba su rango, Goku había dejado atrás los ruidosos barracones comunales. Ahora era dueño de una casa pequeña, sencilla pero cómoda, construida con piedra y madera en una de las zonas más elevadas y apartadas de la fortaleza, lejos del bullicio de los mercados. Tenía asegurada la comida, el respeto absoluto de los ciudadanos y una rutina tranquila que le permitía ver los atardeceres desde su balcón. Físicamente, seguía vistiendo su doji de artes marciales negro, el cual ya era reconocido en toda Britania como el símbolo de uno de los protectores más temibles de Danafor. Aunque su mirada aún conservaba ese gusto apagado por las cosas y una calma que muchos confundían con frialdad, Goku comenzaba a sentirse extrañamente cómodo en ese rincón del mundo. Había encontrado un hogar, una posición de poder que le daba total libertad y la paz necesaria para dejar pasar los años. Sin embargo, la calma de un caballero sagrado nunca es eterna. Sentado en los escalones de su casa bajo el sol de la tarde, Goku alzó la mirada hacia el horizonte, sintiendo un cambio sutil en las corrientes de aire que soplaban desde los reinos enemigos. Los días de paz estaban por verse interrumpidos. Fin del capítulo 1.